Bueno, antes que nada, agradecer, por supuesto, la presencia del Secretario de Estado de Seguridad, las palabras de don Guillermo, de don Tomás, introduciendo este estudio del cual estamos bastante orgullosos y creemos que puede hacer un aporte a una problemática tan importante como la inseguridad ciudadana en América Latina. Y para motivar el estudio, voy a comenzar con este número. Es un número impactante, son más de 120.000 homicidios que presenció América Latina durante el año 2010, lo cual implica, en términos de la población, una tasa de homicidios de 28 asesinatos cada 100.000 habitantes. Y para darle un poco de perspectiva histórica a esta tasa de homicidios, lo que hacemos en este gráfico es, en una línea de tiempo, comparar cuáles eran las tasas de homicidio que tenían regiones que hoy son desarrolladas hacia el año 1300, remontándonos en el tiempo hasta antes o durante la Edad Media. Y vemos allí los casos de Inglaterra, Escandinavia, Holanda y Bélgica, Alemania y Suiza e Italia, y encontramos que esa tasa de homicidios pasó el nivel que hoy observamos en América Latina hace muchos años, hacia el 1400 o el 1500. Y muchas veces se suele decir que América Latina está trazada en términos de desarrollo económico mirando solo al PIB per cápita y decimos, bueno, nuestra región tiene un atraso de unos 50 o 60 años en términos de PIB per cápita, pero cuando miramos esta cifra, esta métrica, encontramos que la región tiene un atraso de unos 500 o 600 años. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Esto fue un ataque terrorista? Encontramos, como les decía, ¿estamos bien? Perfecto. Yo la verdad que creo que no toqué nada, pero encontramos un atraso no de 50 o 60 años, sino de 500 o 600 años en esta dimensión, lo cual preocupa gravemente a todos los que estamos acá, por supuesto, y a las autoridades y a la ciudadanía, como vemos en un minuto les voy a mostrar esas cifras de preocupación. Mirando un poquito más cerca en el tiempo qué pasa con estas tasas de homicidio, también encontramos malas noticias. Estos son los 3 trienios más recientes con datos comparables entre regiones, no solamente más desarrolladas que América Latina, sino también entre regiones menos desarrolladas que América Latina, como el caso, por ejemplo, de África. La barra amarilla es la barra que muestra la tasa de homicidio más reciente, comparable entre países, y encontramos en ese número que somos la región del mundo más violenta. Y no solo eso, sino que la tendencia en el tiempo cercano en los últimos 10 o 15 años, no es necesariamente decreciente, como sí ha sido en el resto de regiones. Esta tasa de homicidio es más o menos 10 veces la que se observa en el mundo desarrollado. Y para tener una referencia, por ejemplo, en el caso de España, la tasa de homicidios ronda el 2 cada 100.000 habitantes, mientras que, como les decía, para América Latina en promedio es 28. Y por supuesto eso se refleja en la preocupación de las familias, de los individuos. Nosotros encuestamos en 17 ciudades de América Latina, en 9 países, a familias en sus hogares y indagamos sobre cuáles son las mayores preocupaciones para esta familia, y el 24% de esas familias mencionan la inseguridad como el principal problema que afecta sus vidas, muy por encima de otras preocupaciones que históricamente han sido las primeras en la región, como la pobreza o el desempleo. Y para tener también una comparación con el caso de España, el barómetro del CIS nos muestra que solo el 2% de los hogares mencionan a la inseguridad ciudadana como el tema más importante para España, opacado, por supuesto, por otros problemas como el paro, la inseguridad, problemas de índole económico, corrupción y fraude. Este número que hoy es del 2%, hasta hace no tanto, hace unos 10 años, alcanzaba el 30% de los hogares con esta preocupación de la inseguridad ciudadana. Pero por supuesto ese número, esa tasa del 28 cada 100.000 habitantes, esconde una gran heterogeneidad al interior, es un promedio para la región. Y este gráfico trata de mostrar esa heterogeneidad en términos de tasas de homicidio al interior de América Latina. En el degradé de colores vemos esa variabilidad, mientras que los países más verdes son los países con las tasas de homicidio más bajas de América Latina. Países como Chile, Argentina, Uruguay tienen tasas cercanas a lo que observamos en países más desarrollados. Encontramos países como El Salvador o Honduras con unas tasas de homicidios que rondan el 80 cada 100.000 habitantes. Y para tener también una dimensión de la problemática, la Organización Mundial de la Salud habla de epidemia de violencia cuando esta tasa supera el 10
cada 100.000 habitantes. Por lo tanto, en esta lista de 18 países tenemos 14 en situación de epidemia de violencia. Y aquí lo que estoy mostrando es solo homicidios, pero si fuéramos a otras estadísticas de victimización, incluyéramos robos, hurtos, este gráfico se vería bastante distinto, donde países como Argentina, Uruguay, también Chile se verían bastante más rojos, donde la incidencia del robo y el delito, el hurto es también muy alta. Y además estos números no han sido estáticos en los últimos 10 a 15 años, sino que ha habido una variabilidad importante que reflejamos en este gráfico. Y vamos a hacer un zoom en esta zona porque es la zona de la mayor dinámica en las tasas de homicidio, el norte de Sudamérica, Centroamérica y México. Encontramos ahí también patrones disímiles, encontramos países que siendo tradicionalmente violentos han logrado reducir fuertemente la tasa de homicidios. El caso de Colombia es paradigmático en ese sentido, mientras otros con altas tasas de violencia han incrementado aún más su tasa de homicidios, por ejemplo el caso de El Salvador y por supuesto el caso de Venezuela. Y encontramos otros países que no tenían tasas de homicidios tan altas y casi la han duplicado, como el caso de Panamá o Costa Rica. Entonces, uno diría que mirar estas cifras agregadas y su evolución en el tiempo no nos termina de explicar qué es lo que está pasando con el crimen en América Latina, y el libro lo que hace entonces es desagregar esas tasas que no son más que la suma de muchos eventos particulares, de muchos crímenes particulares, de muchos homicidios particulares, en lo que llamamos el evento criminal. Ese promedio, esos 28 cada 100.000 habitantes, los vamos a tratar de estudiar uno por uno y tratamos de dar en el libro un enfoque conceptual para entender los determinantes que subyacen detrás de la ocurrencia del delito. En el esquema que proponemos, y ahora les voy a mostrar unas gráficas que a modo de caricatura tratan de demostrar cuáles son los elementos determinantes del evento criminal, pero les anticipo que se trata de dos tipos de elementos. Hay dos esferas que interactúan para determinar el evento criminal, la esfera de los individuos y la esfera del entorno o de la situación en un momento dado del tiempo. Y lo que vemos aquí es la pantalla partida en dos situaciones que a priori son idénticas. Vemos individuos en rojo que potencialmente podrían cometer un delito, individuos en negro que podrían ser víctimas de esos delitos. Vemos la presencia policial, vemos la dotación de infraestructura urbana, la iluminación, el arbolado, vemos la calle en orden y vamos a ver qué pasa cuando cambian los elementos de entorno, por ejemplo, cuando la presencia policial desaparece o la presencia policial se hace inefectiva, ¿sí? Y esto tiene mucho que ver con el tema de legitimidad de la policía, que le mencionaremos más tarde, pero que don Francisco Martínez mencionó en su introducción. Al desaparecer la policía o la presencia efectiva de la policía, algunos individuos pueden activarse, cometer delitos. Ese antifaz refleja esa situación. Y esto la situación del lado izquierdo se vuelve aún mucho más criminógena si desaparecen aspectos cruciales del orden urbano, como la infraestructura de iluminación, el arbolado, y sobre todo en horas de la noche. Esto, por supuesto, se agrava ante la aparición del desorden social. El rompimiento de los lazos de la cohesión social, del capital social, que señaliza que existe la vigilancia informal, que señaliza que cualquier crimen tiene una probabilidad de ser penada, deja de cumplir su rol cuando el desorden social toma la calle. Y, por supuesto, esto puede activar a más individuos a cometer delitos y puede atraer a la zona mayor cantidad de individuos con esta propensión alta a cometer delitos. Ni hablar de cuando aparecen en escena los mercados ilegales, por ejemplo, en el caso de la droga, con las altas rentas que los mercados de droga implican y con la violencia asociada a hacer cumplir esos contratos que traen las altas rentas en los mercados del narcotráfico. Y todo esto que parece una caricatura, que de hecho, bueno, es una caricatura, es una forma de expresar este enfoque conceptual que nosotros hacemos para tratar de entender cuál es la probabilidad de ocurrencia de un evento criminal y analizando en dos partes la esfera del individuo y la esfera situacional o la esfera del entorno. Para empezar a desandar los capítulos del libro, voy a comenzar por la esfera del individuo,
vamos a analizar lo que llamamos en el libro la propensión y la exposición criminógenas. Y resumiendo el mensaje de este capítulo del libro en esta frase, la historia de vida de una persona condiciona la probabilidad de que cometa un delito. La inclinación a cometer un delito va a estar marcada o señada por los distintos eventos que acompañan el desarrollo individual año a año, desde el nacimiento hasta la adultez, que es cuando puede consolidarse o no una carrera criminal. Es decir, las transiciones que puedan observarse de entrada al crimen, de salida al crimen o de permanencia en una vida criminal pueden estar influidas seriamente por eventos que condicionan el desarrollo personal. Y estos datos ejemplifican esa idea de que hay transiciones de entrada y de salida al crimen a lo largo de la vida. Lo que vemos allí son datos de nuestra encuesta CAF que muestran la distribución de edades de los criminales en las ciudades de América Latina, que les comentaba anteriormente que encuestamos, y vemos evidentemente este pico alrededor de los 18 a 25 años, que es algo que se convalida con otros estudios de tipo longitudinal, donde en países desarrollados se sigue la vida año a año de grupos de alto nivel criminógeno y se hace una historia de vida de estas personas que cometen crímenes. Y todos estos estudios señalan lo mismo, hay un pico de actividad criminal en la adolescencia. Sin embargo, muchos de estos jóvenes que entran al crimen en la adolescencia logran salir del crimen y no se convierten en lo que se llama criminales de carrera. Entonces, nuestro interés en este punto es entender esas vidas criminales, esos criminales de carrera, y queremos entender qué posibilidades hay para evitar que un joven entre en el crimen y permanezca en la vida criminal. Este gráfico lo que intenta hacer es justamente modelar esta inclinación a cometer delitos que vemos en el eje vertical a lo largo de la vida de una persona. Por ejemplo, un adolescente que está en su pico de actividad delictiva y con un perfil que probablemente lo convierta en un criminal de carrera. Lo que vemos allí es que distintos eventos pueden haber condicionado este perfil de inclinación criminal. En principio, una adolescencia en un entorno de baja cohesión social, una exposición a consumos problemáticos de drogas y alcohol, haber pasado la infancia en familias caracterizadas por trato violento, haber sido víctimas de maltrato infantil, hasta cuestiones que van muy joven en la vida, muy atrás en la vida de estos jóvenes y tienen que ver con, por ejemplo, la nutrición adecuada o la presencia o la ausencia de una estimulación temprana en el hogar y también en instituciones educativas preparadas para eso. Todos estos factores podrían hacer bajar la inclinación de los jóvenes a entrar en una carrera criminal, y está documentado en el libro justamente cada uno de estos factores cómo contribuyen en este sentido. Pero no nos quedamos ahí y también revisamos evidencia rigurosa, evidencia resultantes de evaluación de impacto con metodologías científicas muy creíbles, que muestran que hay muchas intervenciones que podemos promover en nuestros estados para tratar de paliar los eventos que condicionan la vida criminal. Y nunca es tarde, porque encontramos evidencia de impactos positivos sobre la reducción del crimen en edades ya que son de transición a la adultez. Por ejemplo, las mayores oportunidades laborales reducen en este estudio los arrestos en los adolescentes tardíos. Tenemos, perdón que no llego a leer ahí, la reducción o la moderación del accionar de las pandillas con los interruptores de violencia también han mostrado una gran efectividad. La extensión de la jornada escolar en muchos países de América Latina está tomando un rol muy importante en la reducción de la criminalidad, sobre todo sobre la propiedad. Hasta técnicas que se han utilizado, se están empezando a utilizar en entornos escolares para reducir el ímpetu
criminal o los impulsos criminales o los impulsos violentos, y que son técnicas de terapias cognitivo-conductuales, muestran impactos muy grandes y de muy corto plazo a un costo muy, muy reducido. Y por supuesto también las intervenciones que tienen que ver con la primera infancia han mostrado efectos de largo plazo en términos de reducción de violencia muy altos. El mensaje importante de esta parte es que nunca es tarde para decidir intervenir sobre estas subpoblaciones que tienen rasgos de alto nivel criminógeno. Y para pasar a la esfera situacional, vamos a comenzar con la descripción de lo que llamamos espacio físico y entorno social. Y esta frase trata de resumir el contenido de este capítulo. Dice lo siguiente: el crimen está altamente concentrado en el espacio y en el tiempo. Y vamos a ejemplificar esta afirmación con datos para el caso de Bogotá. Hemos trabajado con información georreferenciada de distintos tipos de delitos para varias ciudades de Bogotá, también para una parte de la ciudad de Caracas en Venezuela. Y con distintas técnicas estadísticas logramos definir lo que se consideran puntos calientes. Estos puntos calientes, en este caso de Bogotá, son de robo, y este es el barrio de La Capuchina, en el centro de la ciudad de Bogotá. Y los puntitos que ven ahí, mientras más rojos son, más alta es la incidencia del crimen en microespacios, en espacios que están definidos básicamente por la intersección de dos calles. El punto más rojo que ven ahí es el punto más caliente del barrio La Capuchina, acumula aproximadamente el 25% de los robos de toda esta zona. Y uno se pregunta qué pasa en esa esquina para tener esa concentración tan alta de robos, y les iba a mostrar la foto, que ahora no se los voy a poder mostrar, pero básicamente es una esquina muy comercial donde transitan diariamente muchas personas. Hay puntos de venta de celulares, puntos ilegales de venta de celulares y demás. Básicamente el diagnóstico que uno puede hacer de esa zona no sería el mismo por una observación, por una evaluación meramente observacional, y lo que uno puede sacar de los datos. La importancia de esa foto era mostrar que el análisis delictual con estadísticas serias que llegan en tiempo y forma a manos de la policía es fundamental para entender dónde se cometen los crímenes, y no solamente en el caso de los robos, sino en el caso también de los homicidios. Lo que tenemos aquí es una parte de la ciudad de Caracas, el municipio Sucre, donde estamos trabajando en conjunto con la policía y hemos hecho este trabajo previo de georreferenciación de los homicidios en esta zona, que contiene una de las zonas más populares de América Latina, de hecho una de las zonas populares más grandes del mundo, una de las favelas, en Caracas le decimos barrios, más grandes del mundo, y lo que ven allí también son puntos calientes pero de homicidios. Y algo llamativo de estos datos es lo siguiente: solo el 9% de los segmentos de calle, es decir, de la distancia que va entre una calle y otra calle, o una cuadra, concentra el 100% de los homicidios. Y vamos a hacer un zoom en esta zona, que como ven es una zona con un alto desorden urbanístico, donde uno no puede esperar que la provisión de servicios públicos sea ordenada, previsible. El alumbrado, el arbolado están ausentes muchas veces en estas zonas. Pero lo importante aquí es que no necesariamente eso explica el crimen en todo el barrio. ¿Por qué? Porque el crimen está concentrado en pequeñas zonas dentro del barrio. Lo que ven en rojo es un segmento de calle que es un punto caliente. En ese punto caliente, en los últimos 2 años, ocurrieron 4 homicidios, mientras las zonas contiguas, en amarillo, no presenciaron ningún homicidio, ¿sí? Hay algo particular en esa zona que determina la ocurrencia tan alta de homicidios. Por lo tanto, el uso de la estadística criminal, del análisis delictual, es fundamental para poder llegar a percibir estos patrones e intervenir justamente en donde el crimen tiene esa mayor probabilidad de ocurrencia. Una vez que uno cuenta con un buen diagnóstico a nivel de microespacios, una vez que uno sabe dónde ocurre el crimen y a qué hora ocurre el crimen, porque estos datos que les mostraba también cuentan con la dimensión temporal,
en qué momento del día ocurre el crimen, y básicamente ocurren, como se imaginarán, muchos de estos crímenes ocurren por la noche, sobre todo sábados por la noche, domingos por la madrugada. Una vez que se cuenta con todo ese diagnóstico de análisis georreferenciado, hay distintos tipos de intervenciones que se pueden utilizar, y básicamente son de dos tipos. El primer tipo de intervenciones tiene que ver con el patrullamiento por puntos calientes, son estrategias de patrullamiento especiales asociadas a este diagnóstico espacial y temporal del crimen. Y la evidencia señala que estas intervenciones de patrullaje son muy, muy costo efectivas. Por ejemplo, este estudio muestra una reducción del 33% en la violencia callejera para el caso de Florida, en Estados Unidos. Sin embargo, nosotros estamos empezando a trabajar en medición de impacto de este tipo de patrullajes. Estamos trabajando justamente con Sucre, en el municipio de Sucre, en la ciudad de Caracas, para poder entender con un experimento, con una evaluación experimental, con un control y con asignación aleatoria, para poder entender si esto funciona realmente en Caracas o no, y si estos resultados de países desarrollados son extrapolables a una realidad tan compleja como la venezolana y la caraqueña. Y también se ha medido esto mismo en Trinidad y Tobago, y se ha encontrado una caída de la violencia callejera medida por homicidios del 44%. Es decir, los impactos son muy grandes aún en un país con otras características muy distintas a las de Florida, a las de la región de Florida en Estados Unidos, como es Trinidad y Tobago. Otro tipo de intervenciones que tienen que ver con el espacio son las intervenciones asociadas a la infraestructura. Básicamente se resumen en lo que se conoce como diseño medioambiental para la prevención del crimen, es el rediseño del entorno en función a reducir los factores de riesgo que promueven la criminalidad, entre ellos la falta de alumbrado, la falta de parques públicos que se constituyen como bienes públicos logrados por la comunidad y mantenidos por la comunidad. Y los estudios de impacto también muestran que son intervenciones muy costo efectivas. Y la pregunta clave es, si vamos a intervenir microespacios, es probable que al intervenir un microespacio, ese crimen o esos criminales se dediquen a cometer delitos en zonas contiguas y que haya una especie de desplazamiento del crimen. Las evaluaciones de impacto, si bien es una preocupación válida, muestran que eso no sucede, y no solo no sucede, sino que las zonas aledañas a los puntos calientes, al ser intervenidas, tienen ganancias, es decir, el crimen también se reduce en zonas aledañas, lo cual convierte a este tipo de intervenciones muy focalizadas en el espacio en muy prometedoras, y muchos países de la región están comenzando a implementarlas seriamente. El caso de, como les contaba, Trinidad y Tobago, de Colombia, que la viene implementando hace ya bastante. Para pasar a la próxima esfera de la situación, tenemos la existencia de los mercados ilegales. Y por supuesto, esto no se puede negar, los mercados ilegales son un factor preponderante en la aparición de la violencia y el delito en América Latina, y son muchos los mercados ilegales que contribuyen a esto: la trata de personas, la minería ilegal. Sin embargo, por su dimensión, su importancia, el narcotráfico es el que más aporta a esta relación entre ilegalidad y violencia. ¿Y por qué es que la droga o el narcotráfico, en particular las drogas, tienen esta relación con la violencia? Hay muchas explicaciones alternativas, pero básicamente la literatura las resume en tres tipos de canales que relacionan droga con violencia. El primer canal es el canal farmacológico. Los adictos pierden, cuando están bajo el efecto de las sustancias psicotrópicas, pierden ciertas capacidades de autorregulación y pueden utilizar más frecuentemente la violencia, y ahí tenemos una relación droga-violencia. Hay otro canal, que es el que se llama canal económico, donde personas adictas que tampoco tienen los recursos necesarios para financiar su adicción incurren en delitos contra la propiedad para poder financiar el consumo de drogas o alcohol, en este caso drogas. Pero hay un canal más importante, y que vamos a mostrar porque es más importante, y es el canal sistémico. Los mercados de drogas se caracterizan por tener altas rentas asociadas a la ilegalidad, básicamente por su formación como oligopolios o monopolios en muchos casos. Y para poder extraer esas grandes rentas, los grupos de narcotráfico tienen que realizar importantes inversiones que aseguren la extracción de la renta. Sin embargo, para proteger esas inversiones, no pueden recurrir, obviamente, al sistema judicial legal.
Y lo que sucede es que la resolución de cualquier conflicto asociado a los contratos, tanto para proteger la inversión o para asegurar las rentas del tráfico, se dirimen a través de la violencia. Entonces los contratos son asegurados por medio de la violencia. Y este es el canal que se llama sistémico y que asocia las drogas y el narcotráfico en América Latina con las altas tasas de violencia. Y para cuantificar cuán importante es el canal sistémico dentro de la violencia en América Latina, en particular dentro de los homicidios, tenemos este ejercicio que muestra que en 2008 la tasa de homicidios en Colombia era de alrededor de 36 cada 100.000 habitantes. Y un ejercicio contrafactual nos permite pensar cuál hubiera sido la tasa de homicidio si entre el 94 y el 2008 el precio y la producción de la cocaína no hubiese cambiado como cambió. Ese ejercicio contrafactual nos muestra que los asesinatos asociados directamente al canal sistémico del narcotráfico eran alrededor de un cuarto de los asesinatos totales, sin contar lo que el narcotráfico hace sobre las instituciones del sistema judicial, la cooptación del Estado y la pérdida de eficiencia, de eficacia, de celeridad en la resolución de conflictos que está a cargo del sistema judicial del país. Por lo tanto, la magnitud del canal sistémico es muy importante en la región y este ejercicio cuantifica este número en alrededor de un cuarto, mientras un ejercicio similar que reportamos en el estudio, para el caso de México, lleva esta fracción al 50% de los homicidios. Por lo tanto, la recomendación de política que uno puede pensar desde este diagnóstico, donde la violencia está tan asociada a las rentas generadas en toda la cadena de producción del narcotráfico, es la siguiente. Las intervenciones más efectivas serán aquellas que interrumpan o afecten los eslabones de las rentas más altas en la producción de cocaína, básicamente de drogas, pero especialmente de cocaína, desde la plantación hasta su distribución en los mercados finales. Y para pasar al último punto, el funcionamiento del sistema de justicia criminal, tenemos esta frase que resume mucho de lo que creo que en el que hay un acuerdo bastante generalizado, pero muchas veces infundado quizá, esta idea de más vale disuadir que castigar. Las cuatro patas en las que se apoya el sistema de justicia criminal, la policía, la fiscalía, las cortes y las cárceles, donde la policía arresta e investiga, fiscalía investiga y procesa, las cortes administran la sentencia, y juzgan y condenan, y las cárceles administran la condena, determinan dos aspectos fundamentales que los delincuentes al momento de delinquir tienen en cuenta, que son la probabilidad de castigo y la severidad del castigo. Estos dos elementos en conjunto configuran lo que llamamos el costo esperado de delinquir. Los canales a través de los cuales tanto la probabilidad como la severidad del castigo afectan la decisión de delinquir son tres. Una es la disuasión, otro es la incapacitación y el tercero es la rehabilitación. Por disuasión entendemos lo que la palabra dice, desalentar la comisión del delito debido a que el costo percibido es lo suficientemente alto, ya sea por la probabilidad o por la severidad del castigo, mientras que la incapacitación habla de una reducción del crimen mecánica, en el sentido de si apresamos e inhabilitamos a un delincuente para delinquir, por ejemplo, lo ponemos dentro de una cárcel, ese delincuente está incapacitado para cometer un delito. Y la tercera vía a través de la cual el sistema de justicia criminal podría afectar la violencia es la rehabilitación. Se espera que personas que pasan por el sistema carcelario penitenciario salgan redimidas, reformadas y reinsertadas en una sociedad que las va a invitar o les va a permitir no cometer nuevamente crímenes. Sin embargo, se imaginarán, ninguno de estos tres canales opera de la manera que esperamos en América Latina. Y para explicar un poco por qué esto está pasando, vamos a mostrar una serie de estadísticas, comenzando por la probabilidad de castigo, que por supuesto se compone de una cadena de probabilidades. La probabilidad de castigo comienza con la probabilidad de ser observado o detectado rompiendo una ley, rompiendo una norma, perdón, y ahí viene la probabilidad de arresto, la probabilidad de ser investigado es otra probabilidad, la probabilidad de ser procesado, dado que se es investigado, la probabilidad de ser condenado, dado que se es procesado, es otra probabilidad. Toda esa cadena de probabilidades en América Latina sufre de serias falencias,
Y comenzando por el caso de la probabilidad de arresto, y que tiene que ver mucho con la eficacia del funcionamiento policial, tenemos las siguientes estadísticas donde mostramos que en América Latina no es que falten policías, en muchos casos tenemos una cantidad de policías muy por encima del promedio mundial. Por ejemplo, en el caso de Uruguay o de Argentina, alrededor de 800 policías cada 100.000 habitantes, mientras que el promedio para América Latina es de alrededor de 360 policías. Tenemos los casos de Estados Unidos y Canadá como comparación, con valores muy por debajo del promedio para América Latina. Pero entonces uno se pregunta por qué tantos estudios muestran la siguiente reacción del crimen ante mayor presencia policial. Esto es una regularidad empírica que se presenta en muchísimos trabajos muy bien realizados, muy serios, muy rigurosos, donde el aumento de un 10% en la presencia policial parece reducir el delito en un 3%. Pero no es el aumento de la nómina de policías en planta, sino es el aumento de la policía efectivamente cumpliendo su rol de policiamiento en las calles. Y el principal canal por el cual este impacto se da es el canal de la disuasión, de desalentar el crimen, y no necesariamente está explicado por la incapacitación, es decir, por la mayor cantidad de arrestos, que es otro de los canales de los que hablábamos anteriormente. Pero por supuesto, como les decía, con la policía no alcanza, porque la cadena de probabilidades está dominada por la presencia de los otros componentes del sistema de justicia criminal, y esto también en América Latina está en condiciones muy malas. El papel de las fiscalías y las cortes básicamente es clave, fue mencionado por don Guillermo y también por don Francisco. En América Latina, por ejemplo, tenemos solo 4 condenados por cada 100 delitos registrados. Y esto ya nos pone un denominador que no es necesariamente comparable con con los denominadores para el caso de América del Norte o de Europa. ¿Por qué? El registro del crimen en América Latina sufre de, como todos ustedes me imagino que saben, de lo que se llama la cifra negra del delito, donde la baja credibilidad del sistema de justicia criminal hace que no todos los delitos sean denunciados y registrados pertinentemente. Por lo tanto, ese 4 por cada 100 en realidad puede ser un número mucho más bajito por la cantidad de delitos que realmente se cometen en América Latina. Y en comparación con América del Norte o Europa, ese número es 9 o 15. Es más, cuando en nuestra encuesta de hogares indagamos sobre la credibilidad del funcionamiento del sistema de justicia criminal, encontramos que 4 de cada 5 personas no confían en la policía y aún menos confían en el sistema de justicia criminal. El otro tema importante es el de la incapacitación, y aquí les mostramos estadísticas sobre encarcelamiento. Tenemos allí listados la cantidad de reclusos por cada 100.000 habitantes, con un outlier, o un país que se va de los estándares que es Estados Unidos, con una gran cantidad de reclusos, que ha aumentado notablemente desde comienzos de los 80. Y el promedio para América Latina en este caso es de 229 reclusos cada 100.000 habitantes, con una variabilidad importante entre países. En los últimos años, la población carcelaria aumentó mucho en América Latina, aumentó cerca del 163%, y esto en las últimas 2 décadas. Y esto no necesariamente, como vimos, repercutió en caídas en la criminalidad. Y es verdad que la incapacitación ocurre con el encarcelamiento. Los criminales encarcelados cometen menos delitos solamente por estar incapacitados físicamente, aunque sabemos que muchos delitos se siguen cometiendo desde las cárceles en América Latina. La evidencia señala en este sentido que endurecer la pena no necesariamente reduce la intención a delinquir, es decir, no disuade. Lo que parece disuadir es mejorar las probabilidades, la cadena de probabilidades que mencionamos anteriormente, y esto también es un resultado que surge de muchos estudios para distintos países con métodos muy rigurosos que señalan justamente que no necesariamente alargar las penas va a ser efectivo, sino aumentar la celeridad, la certidumbre de que el sistema de justicia criminal va a operar cuando tiene que operar. Y sumado a esto está el tema de la criminogeneidad que tienen las cárceles en América Latina. Este gráfico que vemos acá nos habla de la sobreocupación carcelaria que tenemos en nuestra región. Solo el caso de Argentina y Costa Rica, creo que dice ahí,
tiene la cantidad de presos que el sistema carcelario soporta, mientras todos los demás países tienen una excesiva sobrepoblación carcelaria. En el extremo de El Salvador más que triplica la cantidad de lugares disponibles para presos en ese país. Y nosotros trabajamos en conjunto con PNUD, que don Francisco comentó estadísticas del reporte que acaban de sacar, con una encuesta carcelaria donde nosotros también encontramos que, por ejemplo, en promedio para los presos en países encuestados hay solo un lugar por cada 2 presos, es decir, se tienen que turnar para dormir en literas disponibles. Encontramos que el 64% de los presos se encuentra más inseguro dentro de la cárcel que fuera de la cárcel, que las actividades educativas dentro de la cárcel son muy escasas, solo 1 de cada 4 presos participa en alguna actividad educativa. Y por lo tanto uno se plantea la necesidad, por supuesto, de aumentar la infraestructura carcelaria para salvar esto en el corto plazo o mediano plazo, pero también existe la posibilidad de utilizar mecanismos alternativos al encarcelamiento, y algunos estudios están mostrando que otras herramientas, por ejemplo, de monitoreo electrónico, son capaces de reducir la reincidencia para criminales no reincidentes, sino que cometieron por primera vez un crimen, y este es el caso del estudio de Ditela de Jagroski para el caso de la provincia de Buenos Aires, donde el monitoreo electrónico por brazalete electrónico redujo la reincidencia básicamente a la mitad en el grupo que fue tratado con brazalete respecto al grupo que pasó por las cárceles y aprendió de lo que nosotros llamamos escuelas del crimen. Entonces, como vimos, las dimensiones de intervención que planteamos son múltiples, porque el problema es de múltiple causa o es multidimensional, pero hay algunas áreas críticas que destacamos. La primera, y que también fue mencionada fuertemente por el secretario de Estado de Seguridad, es el tema de la profesionalización y la capacitación del recurso humano policial y el gerenciamiento de la policía en la región. Todavía estamos muy atrasados en todas esas dimensiones y necesitamos, por supuesto, de aprender de la experiencia de países desarrollados que han logrado grandes cambios en sus policías, como ser el caso de España. También otra área crítica de intervención son los programas que fomentan el desarrollo individual desde una muy temprana, ya termino, y otras intervenciones sociales, y por supuesto lo que hablamos sobre la intervención a nivel microespacio, que requiere de unas estadísticas muy bien consolidadas y un sistema de información y de gestión de esa información muy desarrollado. Ante tantas demandas y tan poco presupuesto, nos han preguntado muchas veces cómo priorizar estas intervenciones, y aquí les vamos a mostrar 2 aspectos a tener en cuenta al momento de decidir dónde poner el dinero disponible para prevenir y para controlar el delito. En esta dimensión tenemos el tiempo y en esta dimensión tenemos la medida del impacto de cada una de las intervenciones. No todas las intervenciones tardan lo mismo en surtir efecto, por supuesto. Intervenciones como la estimulación temprana y nutrición en los niños que aún ni siquiera nacieron van a rendir impacto cuando estos niños sean adolescentes, y otras intervenciones que tienen que ver con la presencia policial efectiva son las que se demuestran como las más rentables. Y aquí tenemos el rediseño del entorno y la mejora en la infraestructura carcelaria también son las intervenciones que se han mostrado con mayor potencial. Sin embargo, los problemas de implementación de los que adolece o los que sufre nuestra región harían que esos impactos no se empiecen a materializar enseguida, sino que tomen un tiempo más. Y hay otro problema muy importante en la región y tiene que ver con la presencia policial efectiva, por la falta de legitimidad de la institución policial. Cualquier trabajo que haga la región en reforzar o en redimir la institución policial ante los ojos del ciudadano, de manera que esa legitimidad le permita la interacción que se necesita con el ciudadano para poder controlar el delito, va a ser una política efectiva para la región. Entonces, volviendo al número inicial, sabemos que este número es muy grande, va a seguir siendo muy grande por un tiempo, pero esperamos con este estudio y también con estudios complementarios como el de PNUD o OEA, contribuir a un debate más informado para el diseño de políticas públicas que tengan en cuenta qué funciona y qué no funciona y qué no ha funcionado en otros países del mundo, con la esperanza, por supuesto, de que este número sea cada vez más chico. Y eso es todo. Muchas gracias.